Sábado Santo, día de la soledad de María, de los dolores de María más profundos que podamos imaginar, día de recogimiento, de silencio, de oración profunda en toda la iglesia. De hecho, no hay misas en el día de hoy, sino hasta la vigilia pascual en la noche del sábado, para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Pero en este día, aunque no tenemos lecturas bíblicas que correspondan a una misa, porque como hemos dicho no hay celebración de la Eucaristía durante todo el día, sí podemos recordar los textos bíblicos que a lo largo de toda la vida de María la acompañaron con el gozo de ser la Madre del Señor, porque ella puso su voluntad al servicio de Dios, diciendo: yo soy la servidora del Señor, la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. María, que desde un primer momento tiene que sufrir el dolor de dejar atrás sus proyectos, con José, como lo veíamos en Navidad, dejar atrás todo lo que en su vida podría haber planificado para ponerse al servicio de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tenemos para aprender de nuestra Madre? Y ya al paso del ciclo litúrgico, cuando estábamos viendo ya en el tiempo ordinario, María debe haber sufrido mucho en demasiadas ocasiones. Hay una gran devoción a los 7 dolores de María, pero yo no creo que hayan sido 7. Los dolores de María fueron constantes desde su primer sí, en mi opinión. Y porque hay muchas cosas que no podemos imaginar, pero hasta el hecho de que en algún momento los parientes de Jesús salen, ¿no?, a buscarlo pensando que estaba descolocado con lo que estaba haciendo, todo eso le debe haber producido dolores muy fuertes a María. No se habla de su dolor en el momento de la partida de José también. Aquel hombre que supo estar al servicio de Dios, ayudándola a ella, haciéndose cargo de esta familia santa. ¿Cuántos dolores que no están escritos en ninguna parte, ¿no? Más allá de la pérdida de Jesús en el templo, del tener que huir a Egipto, de saber que Herodes buscaba para matarlo. Luego, cuando el profeta Simeón le dice, ¿no?, en la presentación del niño: a ti una espada te atravesará el corazón. Es decir, le dice Simeón: este niño está puesto para ser tropiezo de muchos, y a ti una espada te atravesará el corazón. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que María guardaba todo esto en su corazón, ¿no? Ella guardaba todo en silencio. El silencio de María, el sí de María, la obediencia de María, la fidelidad de María, la pobreza, la humildad, la pobreza de espíritu de María. ¿Cuánto para aprender de nuestra Madre? Y hoy, en el dolor más profundo que una madre puede tener, porque aunque no se describe cuando nosotros vemos el Vía Crucis, ese encuentro entre él y su mamá, qué brutal escena, qué dolor más impensado. Jesús, que ya iba quizás con poco aliento cargando la cruz, ya había caído por primera vez, y se encuentra con su madre ensangrentado entero, con la corona de espinas punzantes, la sangre corriendo por todos lados. Había sido latigado mucho más de lo que cualquier reo era latigado en su época, con esos punzones que llegaban a calar hasta los huesos.
fue abofeteado, escupido. Dicen que con una caña le habían pegado sobre la cabeza, o sea que las espinas se deben haber incrustado de una manera horrenda. Qué poquita sangre habrá tenido en su interior, y con esa poquita sangre llegar con el peso de la cruz hasta el Calvario y luego soportar allí 3 horas más, pendiendo de una manera que el diafragma no puede respirar, ¿no? Porque el cuerpo está hacia abajo y para respirar hay que hacerlo hacia arriba. Y nuestra madre encuentra a su hijo así sin poder hacer nada. No podía hacer nada. Injustamente contado entre malhechores, y ella sabía que era para salvar a la humanidad. Nuestra madre, con dolores inefables, solo Dios puede haberla sostenido, y el amor de ella también, porque al amar a su hijo ella sabía que su hijo tenía que hacer la voluntad del Padre por amor a toda la humanidad. Cuántos dolores de nuestra madre, y a los pies de la cruz escuchar que su hijo le dice: mujer, mujer, es todo un título. Es la mujer que en el Antiguo Testamento se nos habla que estaba en el paraíso, ¿no? Por Eva entró la desobediencia y por Eva entró la muerte, a través de Adán también. Decimos, por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la salvación. Un árbol fue la ocasión del pecado de nuestros primeros padres, y también el árbol de la cruz fue la ocasión de la salvación. Por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la vida, el Dios hecho hombre, que reconcilió nuestra carne, restauró nuestra dignidad, y por su muerte y resurrección tenemos la capacidad de poder llegar a ser hijos de Dios al recibir su Espíritu en el bautismo. Es lo que nos describe San Pablo en las cartas. Y ese Espíritu habita dentro nuestro, haciendo de nosotros templos suyos. Cuánto dolor de nuestra madre. Una espada atravesará tu corazón, atravesará tu alma. ¿Qué habrá pasado entre las miradas de esa mamá y ese hijo en aquel momento y luego también en la cruz? Donde también tuvo que soportar las burlas, lo mismo que soportaba Jesús, lo soportaba ella, en el sentido de tener que estar presenciando todo lo que le hacían a su hijo. Por eso, hoy Sábado Santo, queremos acompañar a María. Queremos honrar el dolor de María. Quien honra a la madre honra al hijo. Y no es que ella esté en un plano de igualdad, sino que el amor que ella ha demostrado por toda la Iglesia, incluso al recibirnos a los pies de la cruz, cuando Él le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y Juan la recibió como suya en su casa. Nuestros hermanos separados que tanto insisten que María no era virgen, que había otros hermanos de Jesús, ¿dónde estaban en ese momento? Donde María sufrió también el desprecio de sus propios compañeros. Todos los apóstoles huyeron, excepto Juan. ¿Dónde estaban si tenía otros hermanos? Porque ellos interpretan mal la palabra hermanos, que significa parientes. Pueden ser hermanos de sangre, pero también pueden ser primos, sobrinos, tíos. Abraham y Lot eran tío y sobrino, y sin embargo, Abraham, cuando se tienen que separar, le dice: conviene que nos separemos porque tú y yo somos hermanos. En el hebreo
No había una palabra para diferenciar. Y Jesús nos da este regalo tan grande, su propia mamá, para que sea mamá nuestra, porque nosotros al recibir el Espíritu Santo somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del Cristo total, donde Él es la cabeza de la iglesia. Y María, por eso, es madre de Cristo, madre de Dios, hecho hombre, y madre de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso es nuestra madre. Y Jesús nos la da al pie de la cruz. Ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Se dio por entero Él y nos dio el regalo más grande de lo que Él amaba acá en la tierra, su mamá. Acompañemos a María en este día de tanto dolor, de la ausencia de su hijo, de quizá no poder elaborar dentro de ella misma todo lo ocurrido, sin poder comprender y al mismo tiempo entendiendo desde la voluntad de Dios, ella siempre sumisa, siempre obediente, siempre fiel, siempre íntegra. Estuvo hasta el último momento al pie de la cruz, dando aliento a su hijo, porque si recordamos nosotros mismos cuánto nos alienta que nuestras mamás se encuentren en el momento doloroso nuestro, ¿no? Es un alivio para el hijo ver a su mamá presente cuando está sufriendo. Y ella estuvo al pie de la cruz hasta el último momento. ¿De dónde sacaba fuerzas esta mujer? Esta nueva Eva, la ave, que por Eva fuimos desterrados del paraíso y por el sí de María, el ave del ángel, Ave María, llena de gracia, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella, la Inmaculada, que le dice sí a Dios, nos abre las puertas del paraíso que se habían cerrado. No ella, sino Cristo a través de ella, pero ella es el instrumento dócil para que la voluntad de Dios se lleve adelante. Ella, hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Dios Hijo. Con nosotros, miembro de la Iglesia Cuerpo de Cristo, primera discípula, pero además madre de la Iglesia porque es madre de Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. Acompañemos a María en el día de hoy, recordando todo lo que ella tuvo que padecer desde el sí que dio, desde el primer sí. Cuántas incertidumbres acerca de lo que le iba a pasar. Las mujeres eran apedreadas cuando se las encontraba embarazadas en su virginidad. Y María confía, siempre la mujer confiada en Dios. Sabía que acatando el plan de Dios y haciendo su voluntad, todo estaba bajo el control de Dios. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese existido el sí de María en ese momento de la Anunciación? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese existido el sí de María al pie de la cruz? Cuando Él nos la regala como mamá. Y los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que María, junto a los demás, estaban todos reunidos cuando llegó el día de Pentecostés. La primera comunidad
los primeros seguidores de Jesús no se separaban de la madre, no se separaban de María. Así también nosotros, porque la madre siempre nos lleva al Hijo. La función de María es solamente esa, ser una viva intercesora entre nosotros y su Hijo, como en las bodas de Caná. No tienen vino. Ella se preocupa de todo lo que nos pasa. No es quien hace milagros, pero sí es esa mamá que le lleva a su Hijo todas nuestras necesidades, y el Hijo, si es algo bueno para nuestras almas, siempre nos lo va a dar. ¿Quién no escucha a una mamá? ¿Qué buen hijo no escucha a su mamá? Miremos a María, imitemos a María, honremos a María. Y sobre todo en este día de dolor, unámonos a su profundo dolor también, en la espera de la resurrección, no solo de Cristo en la vigilia pascual, sino también nuestra resurrección, porque todo este trabajo del tiempo cuaresmal que hemos estado haciendo para nuestra conversión, ahora tiene que alcanzar su cumbre máxima. Que el Señor nos permita resucitar con Él a una vida nueva. El que es de Cristo es una nueva criatura, nos dice San Pablo. Vamos a hacer una pequeña oración a la Virgen. Dice así: Oh María Santísima de la Caridad, oh Virgen dolorosa, mi alma quiere participar en tus dolores y aflicciones para que me acompañes toda mi vida en el justo sentimiento de la muerte de tu amado Hijo, derramando su preciosísima sangre para la salvación de toda la humanidad. Permíteme, Señora, que te acompañe siempre en tu tan amarga soledad, sintiendo lo que sientes y llorando por lo que lloras, al igual que acompañaste a Jesús al pie de la cruz. Amén. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve. El dolor la crucificado, el amor la tiene de pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero sin patria, del que sufre en soledad. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Madre de los dolores, Madre de Jesús, intercede por nosotros para que siempre seamos como tú y podamos llevar adelante también nuestras cruces y dolores, ofreciéndonos al Padre como tú y por Jesús. Madre dolorosa, llena de aflicción, de Jesucristo las llagas, grabad en mi corazón. Así sea.